una dicha juntarnos con ustedes hoy lunes 29 de diciembre. Todo parece indicar que vamos a poder estar vivos y disfrutar el inicio del próximo año. Hoy es 29, nos quedan 2 días de este año 2014. Y muchos sabios, muchos expertos, como dice el periódico Diario Libre de hoy, expertos ven complejo año 2015 y son también genios del 2014. Aquí es muy común oír y ver a personas opinar como taumaturgos, como grandes adivinos de lo que ya pasó. El 14 tiene mucha gente que hace biografía y hace temas monográficos con el 2014, con todo lo que ha pasado. Somos expertos en rumiar lo pasado. Eso es lo que hemos hecho. Pero nos falta a veces talento, nos falta juicio para poder anticiparnos qué es lo que manda la política. La política manda anticipación, previsión, prevención, eso manda la política. Expertos ven complejo año 2015, nosotros no, porque la complejidad no está en el año, la complejidad está en la vida de cada uno de nosotros. No es el año el que manda la complejidad es parte de nuestra propia vida. Y la política, la ciencia, las artes, las técnicas, son para anticiparse a esa complejidad. Eso es lo que nos ha faltado. Política. Quienes políticamente se anticipen a las complejidades que va describiendo la realidad de vivir. Es ahí donde está lo complejo. Las posibilidades que abren todas nuestras posibilidades de vivir. Ahí está la complejidad, no en un año, no en el 2014, 2015, 2016. Es como nosotros miremos la realidad y las posibilidades que esa realidad social, económica, política, democrática nos da razones para analizarla o para hacer juicio sobre ella. El presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía, Luis Abinader, son quienes tienen, el presidente Medina, son quienes tienen la sartén por el mango. Son ellos quienes son los principales actores de la política dominicana. El presidente Fernández, en un reparto, dijo lo siguiente: el PLD decidirá en enero aspiraciones a candidaturas. Hipólito Mejía ha definido su candidatura, presentarse como precandidato también del Partido Revolucionario Moderno, y el señor Abinader se juramentó o aceptó la candidatura ya a la presidencia por el Partido Humanista Dominicano. Aquí está Luis Abinader. Entonces Danilo Medina no se ha decidido todavía qué hará en su participación, a quién apoyará, si decidirá apoyar a Leonel Fernández o qué él hará con su aceptación popular del punto de vista político. ¿Qué queremos nosotros decir con relación al panorama político? El presidente Fernández usa todavía, y digo todavía, la inteligencia emocional, la inteligencia o la conexión emocional para darle sustento a su candidatura presidencial. Y aprovecha su cumpleaños para montar todo un espectáculo político con su cumpleaños, un espectáculo emocional. Aquí está la gente haciendo fila para ir a saludar en el día de su cumpleaños al presidente Fernández. Eso es puramente emocional. La política no es emoción. La política es acción. Todo su cumpleaños le puede dar un despliegue periodístico que muere en el mismo momento en que pasa el día.
celebrar un cumpleaños y llenarlo de gente, eso no es acción política. El presidente Fernández insiste en su posición errada de mantener la fobia política y la fobia social. Él no quiere que se le hagan preguntas. Él no quiere rendir cuenta de su gestión como presidente. Él teme ser evaluado. Él podrá tener todos los recursos, todos los instrumentos y todos los medios, podrá elegir todos los medios como un cumpleaños para colocarse en las primeras planas de los periódicos. Pero colocarse en la primera plana de los periódicos jamás implica que eso sea fundamento para la construcción de un proyecto político. El fin político tiene que construirse y el presidente Fernández se resiste a construir ese fin. A pesar de la baja del soporte que le dio en su errada posición con relación al Código Penal y el caso específico del aborto, el presidente Fernández optó por el miedo, optó por la fobia y no tomó partido en forma directa en esa acción política. ¿Dónde están las acciones políticas del presidente Fernández? Lo propio podemos verlo en el Partido Revolucionario Moderno. Con ocasión de la candidatura de Abinader por el Partido Humanista Dominicano, el padre de Abinader le recuerda a Hipólito Mejía que él es el dueño del Partido Revolucionario Moderno, que no es Hipólito, que son los Abinader los dueños de ese partido. Oigan lo que estamos diciendo. O sea, la casa, el que siembra en tierra ajena, pierde la semilla y pierde el fruto. ¿Por qué Hipólito Mejía, en lugar de mostrarse incómodo, por qué no llegó a un pacto, por ejemplo, con el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Atuey de Camp, para ir como candidato del Partido Revolucionario Socialdemócrata? ¿Por qué no lo firmó? ¿Por qué no pactó con Atuey de Camp esa candidatura? Esa era una opción. Porque Atuey de Camp debería ser quien recogiera toda la insatisfacción, todo el desgaste que ha producido la lucha entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía en el PRD. El dueño natural de esa base, de ese soporte político, de ese espacio político, de gente disgustado tanto con Miguel como con Hipólito, debería ser el partido de Atuey de Camp. No ha sido así. Entonces era la oportunidad importante, tanto para Atuey como para el mismo Hipólito, formalizar una alianza y que se acabara de una vez por todas. ¿Quién mejor? ¿Quién es más PRDista que Atuey de Camp entre Abinader e Hipólito Mejía? Ninguno de los dos. Atuey de Camp es una figura legítima del PRD y su partido debió ser la figura legítima de la socialdemocracia en República Dominicana. No ha sido así. El presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata sabrá por qué. Él y únicamente él sabe por qué no ha sido así. No estamos aquí para juzgar sus acciones políticas, estamos aquí para analizar la realidad y las posibilidades políticas que tiene el tiempo, que tiene la realidad política de hoy. Esa complejidad que se le atañe al año 2015, que es una especie de suposición, de brujería, superstición política, hablar de que el 15 será complejo o no será complejo sin ningún aporte, como se ha hecho. La complejidad no está en el año, la complejidad está en la vida de los ciudadanos de la República Dominicana. Eso es lo que es complejo y eso es lo que determinará la complejidad del año 2015. Estamos haciendo estos programas así, para contribuir con la pedagogía política. Porque aquí lo que estamos haciendo es casi siempre glorificando los fracasos. Ese es el gran análisis político, la glorificación del fracaso. O agigantar esta brutalidad estética que estamos viviendo.
porque es eso que vivimos. Aquí se vive reforzando esa brutalidad política, pero con criterio estético. Aquí se ve bello toda la brutalidad que estamos acometiendo desde el Estado. Se le está dando condición de belleza, de arte. Así lo estamos haciendo. La ciudadanía carece de la pedagogía y de la dialéctica política para distinguir entre una cosa y la otra. Esa ciudadanía política, esa ciudadanía democrática es prácticamente inexistente. Esa masa crítica que debe tener toda sociedad, aquí es casi inexistente. Por eso cualquiera puede decir lo que quiera y en un periódico sale en primera plana. Porque ese poder ha diseñado todo para que sea así. Para que la sociedad jamás llegue a alcanzar niveles de conciencia, niveles de conocimiento de la realidad que vive. Por eso tenemos a dos grandes en la política, en la vida y en la política dominicana, Pepín Corripio y Juan Ramón Gómez Díaz, porque son los dos grandes distractores de este poder. La gente que se encarga de anular, de dopar el cerebro de los ciudadanos dominicanos por encargo del poder son ellos dos. Por eso les entretienen a ustedes esos dos monjes, esos dos patriarcas de la brutalidad estética que tiene este país. Usaré unos segundos para cambiar de brutalidad. La semana pasada tuvimos a bien sostener una réplica con una disposición de uno de los poderes constituidos del país, que es la Junta Central Electoral. Aquí estamos viendo en la Junta Central Electoral excesos jamás vistos. Como un poder constituido legisla por encima del Congreso, que es quien le designa. El presidente de la Junta Central Electoral y su pleno, con la disidencia del doctor Olivares, aprobaron darle caducidad a la cédula. Hemos visto cómo el desconocimiento de los ciudadanos les ha llevado a una especie de frenesí y han comenzado a hacer aglomeraciones en los servicios de identidad y electoral de la Junta. Nosotros queremos decirle que a pesar de que la presidenta del Senado, en un franco desconocimiento de sus funciones, repito, que a pesar del desconocimiento de la presidenta del Senado de la República, en un franco desconocimiento de sus funciones y de su autoridad, tuvo a mal pedirle públicamente al presidente de la Junta que extendiera el plazo de la cédula. Tuvo a mal hacer eso, porque a la Junta no hay que pedirle que extienda el plazo. La Junta simplemente tiene que volverse a reunir y declarar nula la resolución que acometió. Porque la Junta no está capacitada para legislar, ni está autorizada constitucionalmente para legislar en el país. Y eso es lo que ha hecho la Junta Central Electoral, legislar. La Junta no puede legislar en la República Dominicana, no es su función. La identidad personal y el derecho a elegir y ser elegido no lo puede determinar la Junta. No lo puede determinar la Junta. La cédula no es la placa, la cédula no es la revista de un carro. La cédula no es la matrícula de un carro.
La cédula es un derecho constitucional de un ciudadano a la identidad y el derecho a elegir y a ser elegido. Y eso no lo puede ni abrogar, ni anular, ni suplantar la Junta. Esos derechos los puede perder un ciudadano por una sentencia de un tribunal o por una ley del Congreso de la República Dominicana. Pero como nos falta conocimientos democráticos, tener un debate ético, una pedagogía ética, una dialéctica ética, no solo de nuestras libertades y de nuestros derechos, sino también de nuestros deberes. El problema es que vivimos en una sociedad de derechos, donde se esgrimen derechos sin ninguna obligación a deberes, sin ningún compromiso. Y eso es institucional en la República Dominicana. ¿Quién es Roberto Rosario para decirme a mí hasta cuándo me dura mi cédula? ¿Quiénes son esos jueces para decirle a 10 millones de dominicanos hasta cuándo le dura su cédula? ¿Dónde está consignado eso? En la ley orgánica de la Junta. No hablo de la ley electoral, en la ley de registro civil. ¿Dónde está consignado eso? En la ley orgánica de la Junta. Que eso sea una función de la Junta. ¿Quién le dio ese derecho y esa libertad a la Junta Central Electoral de este país? ¿Quién se lo dio ese derecho y esa libertad? ¿Quién se lo dio? Lo preguntamos así. Porque mi identidad y la identidad de todos ustedes es un patrimonio propio, es su potestad que se lo da. Es el hecho de ser dominicanos. Y eso no lo puede decidir Roberto Rosario y los secuaces que tiene como jueces ahí. Porque eso es lo que se ha montado aquí en todas las instituciones del Estado. Mafias. Mafias políticas. Reparto. No hay servicio público. Reparto. De lo público. Como si fuera asunto privado. Vamos a cambiar de tema. La policía, dice el periódico El Nacional de ayer, domingo, ese titular. En balacera matan los más buscados. Duró 4 horas la balacera. Duró 4 horas la balacera para eliminar un problema. ¿Lo resolvieron? Es el último caso, los hermanos López Méndez. Es el único caso que tenemos. ¿Eliminamos el problema o lo resolvemos? ¿Resolvimos el problema de inseguridad que estamos viviendo con estas muertes, con este drama montado por la policía? Resolvimos el problema, muerto el perro se acabó la rabia, eliminamos el vacilo que origina la rabia, resolvimos, tenemos solución para el vacilo que origina la rabia porque matamos el perro. Y es que ese aforismo ni a los perros les sirve. Es la policía quien está ejecutando, suplantando a la justicia dominicana. Condena a muerte y condena a vida.
Estos son dos muertos, dos personas que han perdido la vida con honoris causa. Asesinatos honoris causa, como los 300 y tantos que llevan este año. 300 y tantos asesinatos honoris causa, llamados intercambios de disparos, o en una balacera. Hay 4 personas, mueren 2, y 2 mujeres que no tienen conocimiento de armas, comillas. 2 mujeres que eran mujeres de los 2 hermanos, y un niño, salen ilesos de este drama. Son ellos los que nos están diciendo a nosotros cómo hicieron sus cosas. Seguro que la sociedad debe estar muy satisfecha con estas acciones, porque muerto el perro se acabó la rabia. Ese es el aforismo, ese es el refrán que manda. Ese es el adagio que va, que encaja. Asesinatos honoris causa. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el sistema penal? Una institución que se llama sistema penal. ¿Dónde está? En estos hechos. Ahora aparecen los mismos periódicos hablando que los hermanos López Méndez eran de buena familia, de familia acomodada. ¿Dónde está el argumento de que es por pobreza que la gente delinque? No es por asuntos sociales que la gente delinque. La vida delictiva no la determinan las posiciones y las condiciones sociales. No es lo que estamos diciendo, la falta de empleo, la falta de oportunidad. Hoy, en el caso de Starling Castro, el pelotero de Montecristi, que tiene a toda la región de Cibao en estado de alerta. Starling Castro. ¿Qué le falta a Starling Castro? ¿Qué le falta a Starling Castro para andar disparándole a gente y matando gente? ¿Qué le falta a Starling Castro para tener a Montecristi en zozobra con 2 ametralladoras UCI en sus manos? ¿Quién le dio el permiso para portar 2 armas de guerra a Starling Castro y a sus espalderos? ¿Quién se le abrió la licencia? Llega a un tribunal y la fiscal pacta con él, y que es su hermano, y que es su hermano. Y en Santiago hará menos de un mes, en un mes ya hay varios muertos y varios heridos, todos alrededor de Starling Castro. ¿Qué diferencia hay entre Starling Castro y los hermanos López Méndez? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el tratamiento para esas personalidades, para esos caracteres? ¿Dónde está la anticipación social para que un niño, hijo de una psicóloga escolar, de un hacendado, de un hombre del campo, trabajador, llegue a esto? Ahora queremos significar que ellos eran hijos de una psicóloga. Eso no es el juego, es personalidad, es carácter. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la sociedad que marca la crianza del ser humano? ¿Dónde está la crianza de Starling Castro? ¿Dónde está esa crianza? No es dinero. Aquí hemos hablado muchas veces que esa psicología sociológica hace tiempo que fracasó. Que la psicología es fisiológica, igual que la psiquiatría. Que esa psiquiatría tiene que ser fisiológica, no sociológica. Y que los anticipos
las anticipaciones, las previsiones y las prevenciones sociales, políticas y democráticas tienen que instituirse en el Estado dominicano, desde la escuela y con las instituciones socializadoras, la iglesia, la familia, los clubes deportivos, las juntas de vecinos. Es la personalidad del individuo, ese puente entre el hogar y la sociedad que se ha roto. Es la falta de autoridad en la República Dominicana. El problema es la autoridad, que es la que está fracturada. Por eso tenemos fiscales pactando con delincuentes, como Stanley Castro en San Francisco, en Montecristi. Y tenemos delincuentes en Higüey, vestidos de fiscales y vestidos de jueces. Y en San Pedro de Macorís, en las Cortes, y en Ocoa, y en San Cristóbal, y en San Francisco de Macorís, y en Puerto Plata, y en Sosúa. Tenemos autoridad, delincuentes vestidos de autoridad, síndicos que matan regidores, delincuentes vestidos de autoridad. ¿Por qué tenemos un muerto en Montecristi con Stanley Castro de por medio y su hermano? ¿Pero quién? El síndico. Los espalderos del síndico se fueron a una refriega, a un tiroteo, el mismo tiroteo que significa la policía en Pedro Brán, montando un drama de 4 horas. A Mauri Germán Aristi, Virgilio La Chuta, Leal Brandi, allí en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas. ¿Verdad que sí, General Castro Castillo? Que es lo mismo. Está Mauri Germán Aristi, allá en el 14, los hermanos López Méndez, en Pedro Brán. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad en la República Dominicana? Esa autoridad capaz de garantizar en un hogar ese puente entre la sociedad y el hogar. Esa escuela, esa iglesia, ¿dónde están? Esa escuela que es capaz de recibir a un estudiante con una personalidad, con un carácter recibido que lo da el nacimiento, esa mezcla de biología y sentimiento, que es un ser humano infante. Biología y sentimientos. Coger esa biología y sentimientos que representa un niño infante de 1 año, 2 años, comenzar a educarlo en la casa, sacarlo de la casa y llevarlo a la escuela. Ese puente es el que no estamos llenando en esta sociedad. Y por eso preferimos matarlo, lo más fácil, igual que con el aborto. Estamos buscando la vía rápida y lo que es más irresponsablemente posible. Lo que irresponsablemente podemos hacer es matar. Porque desconocemos todos los métodos, todos los medios y todos los fines pacíficos para administrar una sociedad. Porque no lo ponemos en práctica. El ser humano es una mezcla de 3 formas de expresión en su personalidad y en su carácter. Tiene una personalidad recibida, esa mezcla que digo, de biología y sentimiento. Eso es lo que recibe, todo lo que es genéticamente de él, eso que recibe cuando la madre le pare. Tiene una personalidad aprendida, que la consigue en ese puente entre el hogar y la escuela, entre el hogar y la sociedad. Esa es la personalidad aprendida, 15, 20 años. Cuando ya todos esos elementos, educación, sociabilidad, convivencia, han hecho su trabajo en ese ser humano, entonces ese ser humano está en capacidad de elegir su carácter y elegir su personalidad. ¿Dónde están nuestras haciendas? ¿Dónde están nuestros oficios para conseguir esto?
ese puente, para construir ese puente, porque lo que estamos viviendo es la barbaridad. Una sociedad salvaje. Y estamos elogiando esa sociedad salvaje como una sociedad que progresa. Una vida salvaje la estamos engrandeciendo, la estamos glorificando, como si fuera algo importante. Una sociedad salvaje, institucionalmente hablando, la estamos glorificando cada día. Y nos preguntamos, ¿estamos resolviendo nuestros problemas? Estamos matando a dos jóvenes y tenemos a Tani Castro, un pelotero, y hoy, irresponsablemente, el periódico Diario Libre, esta es su contraportada. ¿Qué pasa con los peloteros? No son los peloteros, señores del Diario Libre. Es ¿qué pasa con la autoridad? Lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué pasa con la autoridad? Cuando es el propio 911, aquí Albert, el propio 911 deja entrever delitos que no reporta la policía. ¿Por qué la policía no los reporta? ¿Qué está pasando en aduanas hoy? Un robo de la dirección, de empleados de la Dirección General de Aduanas contra las empresas de courier, que dejan a muchísima gente sin sus regalos de Navidad. ¿Eso qué es? ¿Quiénes matan a esos? Cuando usted tiene un Banco Peravia, aliado con la política, aliado con la política, aliado con la policía, aliado con el ejército dominicano, policías y militares, dándole soporte a un narcotraficante vestido de banquero, cuando usted tiene bancos importantes del país, dándole soporte a ese narcotraficante de ese banco. Y todo se refiere a un problema de clientes, a un problema civil. Todo se reduce a un problema civil. Y es un problema criminal, es un problema delincuencial, institucional. Una junta monetaria autorizándole a delincuentes y a criminales la operatividad de un banco. Una junta monetaria, una superintendencia de bancos. Eso es criminalidad institucional. ¿Quiénes matan a esos? ¿Quiénes deciden la muerte? ¿Por qué no mueren esos en intercambio de disparos? Que son los grandes beneficiarios de esta ola de violencia, de criminalidad y de delincuencia organizada que estamos viviendo. ¿Por qué eso no aparece? Darío Gasolina, prófugo policía, está prófugo, policía lo busca. Darío Gasolina, prófugo, la policía lo está buscando. Y el mayor que cuidaba los negocios de Darío Gasolina en La Romana, que cuidaba la discoteca. Los 8 policías que tenían servicio Darío Gasolina en La Romana, ¿quién lo tiene apresado? ¿Quién ordenó que un mayor cuidara los bienes de Darío Gasolina? Fue el jefe de seguridad de Darío Gasolina. Permítame cambiar de tema.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. La Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos está ofreciendo intereses en los negocios bancarios más bajos que de todo el sistema financiero del país. La Asociación Bonao. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos puede tener intereses competitivos y los demás bancos no? Ustedes entienden la posición nuestra crítica permanente al sistema financiero dominicano. ¿Y por qué estamos hablando permanentemente de la urgencia, la necesidad, la urgencia, la emergencia de producir una reforma al sistema financiero dominicano? Esa ley monetaria y financiera es infuncional, como también es infuncional la ley de seguridad social, que está en manos de este mismo sector. Este país necesita de reformas políticas serias. El crédito dominicano, ustedes oyen permanentemente que el año 2015, que el año 2016, todo el problema que tenemos, toda la complejidad que puede tener la política dominicana, lo que es política económica, lo que es política social, lo que es política institucional, tiene que ver con la predeterminación que tiene la banca sobre la política dominicana. Esa predeterminación, todas las acciones políticas son predeterminadas por la banca. Y hasta tanto no se deje libre, a salvo, los valores de convivencia democrática dominicana, los valores de convivencia política dominicana, lejos del quehacer de la banca dominicana, vamos a tener problemas. Hay un proyecto de ley con el Bandex que tendrá problemas, ese proyecto, porque está precedido por los intereses de la banca. Y son esos intereses los que han empobrecido esta sociedad. Esos intereses financieros son los que han empobrecido todas las reformas políticas que aquí se han aplicado. La reforma política al sector eléctrico, la reforma política al sector combustible, o sea, hidrocarburos, por estar precedida de intereses financieros, o casos, por estar precedida de intereses financieros, es su fracaso. Son intereses mercuriales, pura y simplemente, lo que se han impuesto. Son los bancos quienes han impuesto las reglas de juego en el negocio eléctrico, en el negocio de salud, en el negocio de los combustibles. Son los bancos, son los usureros los que nos han impuesto las reglas de la política. No tenemos un crédito fluido en República Dominicana. No existe una cartografía del crédito, una cartografía política del crédito. No existe. Y ningún partido en el país se atreve a propugnar. ¿Qué pasó con la ley que buscaba la reforma a las tarjetas de crédito? Controlar los intereses en tarjetas de crédito. ¿Qué pasó con eso? Señores, los Estados Unidos tiene intereses en tarjetas de crédito de un 16% anual y de un 23% para personas morosas. Para personas que tienen dificultad en su crédito, que pagan un 23% anual en tarjeta de crédito.
En República Dominicana, el menor es 83. Porque no hay un sistema político capaz de corregir estas distorsiones. Y usted oye que los expertos opinan sobre el año 2015 que será complejo. Todo en el aire. Los expertos opinan que el año 2015 será de tal o cual cosa, y crecimiento y asunto de fiscalidad. ¿Y cuál es la vida? ¿Qué posibilidades tiene la gente en el presupuesto dominicano, en esa realidad fiscal? ¿Qué posibilidades tienen las pequeñas, las micro y las medianas empresas? ¿Qué posibilidades tienen las familias en esa realidad fiscal que se llama Ley de Ingresos y Gastos Públicos de la República Dominicana? ¿Qué posibilidades tenemos de crédito en todas nuestras acciones? La Seguridad Social ha atesorado 280.000 millones de pesos. El superintendente de la Tesorería digo, hemos llegado a un récord en el 2014, 58.000 millones de pesos de recaudación. Miren lo que pasa en Chile con el sistema de pensiones. El mismo modelo que tenemos aquí. Estas son las internacionales del periódico Hoy. Nuevo sistema de pensiones sume en la pobreza extrema a miles de chilenos. Miren el drama de una profesora chilena que ganaba $1,875 mensuales como profesora de una tanda en Chile. Miren su drama. Va a cobrar ahora $274 de pensión. De la clase media a la pobreza. Su sueldo era $1,875. Ahora que va a pensión por cumplir 60 años, su sueldo, su pensión, su jubilación es de $274 mensuales. Y eso mismo tenemos aquí, con esa banca. Tenemos ahí, en el sistema eléctrico, una rebaja para las distribuidoras, 35%. Tenemos una rebaja de casi un 50% en los precios de los combustibles fósiles y los líquidos del petróleo. Una rebaja de casi un 50%. Estamos pagando un kilovatio hora al mismo precio que si el petróleo estuviera a $106. Estamos pagando gas natural al mismo precio que si el petróleo estuviera a $106. Estamos pagando gas licuado de petróleo al mismo precio para producir como si el petróleo estuviera a $106. Estamos pagando los productos que generan las empresas y las industrias dominicanas al mismo precio como si el petróleo estuviera a $106. ¿A qué se debe todo esto? La banca. Es la usura. Una junta monetaria, una mafia llamada junta monetaria, les dice a ustedes que los intereses son 6.25. Vayan a buscarlo a los bancos. Todos están sobre el 18% los costos del dinero. Y todavía la Reserva Federal de los Estados Unidos no ha subido la tasa de interés. Esperemos a ver qué pasa cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos inicie el proceso de compensación de pérdida por la caída de los precios petroleros. Cuando estas grandes economías comiencen a subir tasas de interés por cada punto 3 en República Dominicana. Cuando esa tasa de interés suba un 2 o un 3% en los Estados Unidos. Y la atracción de capitales de países como el nuestro, que esa subida de la tasa de interés provocará en estos países la fuga de capitales a colocarse en los bancos norteamericanos, buscando más seguridad y mayor rendimiento. Ahí está la contrapartida de los precios del petróleo que hemos advertido. Lo hemos dicho, nos hemos anticipado como siempre. Estamos llamando la atención a la enorme deuda pública que tiene el país y a la enorme deuda privada que tiene la República Dominicana.
Ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo del colapso de nuestra economía, de un gran choque en nuestra economía. No se lleven de estos economistas corporativos que le están diciendo que todo marcha bien y que los precios del petróleo nos van a beneficiar. No estamos anticipando, no somos economistas, somos políticos y leemos economía para el servicio político. Leemos a los másteres, leemos a los nobles de economía para formarnos políticamente, no para formarnos como economistas, para formarnos como políticos, que es lo que somos, y a mucha honra. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa de hoy. Este es el titular del periódico Hoy. Hermanito de 2 y 3 años mueren quemados en su casa. Hermanitos de 2 y 3 años mueren quemados en su casa. La anécdota es que la madre les dejó cerrados en su hogar y se fue a un colmadón a beber y a bailar. Esa es la anécdota. La política para nosotros no es esa. Nosotros no nos entretenemos en anécdotas. Nosotros vemos esto como una demanda política. ¿Qué lleva a una madre a dejar sus hijos cerrados en una casa, irse a beber a un colmadón? ¿Qué felicidad, qué necesidad, qué demanda suple, satisface una madre en un colmadón que en su hogar con sus 2 hijos no puede atender, no les puede satisfacer? ¿Por qué una señora en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos puede tener 3 hijos en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos? Puede tener 3 hijos en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos como dueña de su cuerpo para usar los argumentos que ustedes han oído para rebatir el tema de la responsabilidad y la obligación moral, ética y social de parir. ¿Dónde están esas libertades? ¿Qué evaluación ética hacen ustedes del ejercicio de madre, de la profesión de madre de esta señora? Eso es lo que quiero discutir con ustedes. Hablaba en principio, cuando el periódico Diario Libre decía que qué pasa con los peloteros, qué pasa con la autoridad. ¿Dónde está la autoridad en esto? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la política? ¿Qué derecho tiene esa señora a tener hijos? ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de ella? Ella es la dueña de su cuerpo. Ella hizo ejercicio irresponsable, como ustedes le están mandando a las mujeres abortar. Ella no es la dueña de su cuerpo. Ella puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. Es un tema de autoridad, es un asunto de libertad, es un asunto de derechos, pero también de deberes. ¿Dónde están los deberes? ¿Dónde están las obligaciones de una mujer que pare hijos, les deja cerrado en una casa y se va a beber y después cuando vuelve lo que encuentra son 2 carbones?
¿Dónde está el derecho a su cuerpo? ¿Dónde está el derecho a su libertad y su derecho a la reproducción y a la sexualidad? ¿Dónde está eso? ¿Quién puede ejercer de padre? ¿Quién puede ejercer la profesión de padre? ¿Quién puede ejercer la profesión de madre? Es lo que deberíamos estar discutiendo aquí. ¿Qué hay que aprender para ser padre? ¿Y qué hay que aprender para ser madre? No es darle la pastilla anticonceptiva, no es darle el condón. No es un problema de condón, ni de pastilla anticonceptiva, ni de aborto. Es educación. Es cerrar ese puente, construir ese puente que hablaba con el caso de los hermanos López y de Stalin Castro. Es nuestro sistema de crianza el problema. El problema es la autoridad. El problema es que aquí, en esta sociedad, se han creado una serie de leyes venidas de fuera a imponernos modelos distintos de familia y modelos distintos de potestad y de autoridad del padre y de la madre sobre sus hijos. A derechos niños, niñas y adolescentes. Derecho del Código del Menor. ¿Y dónde está la obligación de ese menor? ¿Dónde están las contrapartidas? Es solo seducir, seducción, culto al placer, una autoestima mal entendida. En el caso de los hermanos López y en el caso de Stalin Castro. Una autoestima mal entendida, alabanza, adulaciones al hijo. Tú eres el príncipe de la casa. Tú tienes toda la libertad. No hay autoridad en la casa. No hay autoridad en la casa. Y esa es la mujer, y ese es el joven que sale a preñar y a parir. Sin ninguna contrapartida. Unas alabanzas permanentes, una autoestima, hay que satisfacerlo en todo, un culto al placer, un culto al cuerpo. No hay posposición, nada del regalo, ni del premio, ni del castigo. No se conoce eso. No hay la posposición del premio. No, es el gusto del momento, el placer del momento. El gusto y el placer cercano, aunque el riesgo y el peligro siempre lo vemos lejano. Más vale un gusto cercano que 100 peligros lejanos. Yo me voy a beber porque es el gusto de ahora, el gusto de la Navidad. Y si yo no estoy en el colmadón bebiendo, se me va el gusto, se me pasa el placer. Porque no veo el peligro, el riesgo, lo estoy mirando como una cosa lejana, como una cosa que puede ser y no puede ser. Me engancho en la droga, me fumo este cigarrito de marihuana, o me doy este pase de cocaína, porque veo lo que quiero es el gusto cercano. Me voy a dar el gusto, me voy a acostar, voy a hacer el sexo, sin importar el riesgo o el peligro lejano que está en la preñez. Y para eso me busco un condón o tengo una pastilla anticonceptiva. Más vale el placer y el gusto cercano que el peligro lejano. Así está estructurada la mente desde la televisión, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, del niño, de la preadolescente y de nuestro adolescente. ¿Dónde está la función de la escuela? Para establecer esa responsabilidad, esa formación, esa educación moral que hemos perdido, que la ha erradicado de la escuela, esa educación moral.
La sacamos de la escuela como currículo. Esa educación moral. La sacamos de la escuela. ¿Dónde está esa educación ética? Esa moral y cívica. Ese civismo que se debe aprender en la escuela. ¿Dónde está? Esos deberes, esas obligaciones. Y no el culto al placer. No el culto al placer, que es lo que hemos hecho aquí. Complacer y darle placer a nuestros hijos, sin ninguna vinculación social y sin ningún referente común. ¿Dónde están los referentes comunes que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Dónde está la referencia en nuestro alrededor? Por eso Stalin Castro hace lo que hace. Porque no tiene ningún referente común que debió aprender en la escuela. Porque no tiene ninguna vinculación social, su progreso con lo que está viviendo la realidad de Montecristi. Y esta sale de su casa a beber y deja a sus hijos cerrados. Porque no tiene ningún referente común. Es el culto al placer. Hay que ir al colmadón porque hay que buscar placer. Si yo no estoy ahí, yo no estoy en nada. Porque eso es lo que me ha enseñado la sociedad. Si yo no tengo una cerveza en la mano, o no tengo un pote romo en la mano, o no me estoy dando un paso de cocaína, o no tengo unos tenis, yo no soy un ser humano. Ese consumismo. Nos veremos esta tarde.